Kaixo, Imanol Jeregui naiz, Zumaiarra, eta, bueno, tekniko bezala aritu naiz 2018 honetan, proiektu honetan, eta, bueno, uste urte oso naiz handala, bai gure partetik eta bai gazteen partetik, resulta oso onak atera ditue, bai Europa mailan eta bai Euskal Herri mailan. Eta, bueno, hobetzia dago, eta aurten hasi da 2018 hasi izan soze da. Gauza berri bat, selekzio bat osatu dugu eta gauza berri asko egin ditu, oso onuragarria gure kirolantzat. Eta, bueno, ni da Aitor, nire partetik tekniko bezala, eta Aitor, psikologo bezala dabil. Hola, me llamo Aitor Francesena, gallo para los amigos. Y nada, ¿qué voy a decir del proyecto que ha organizado la Federación Guipuzcoana? Pues me parece un proyecto muy atractivo para los chavales, ya que tienen la posibilidad de tener algo gratuito que les pueda aportar muchísimo. Y dentro de este proyecto, pues eso, trabajar con Imanol Jeregui para mí es un gran placer. Primero porque ha sido uno de los chavales que he entrenado durante años y que ahora tenga la posibilidad de que él transmita a los jóvenes lo que yo le he podido enseñar, me parece algo bonito. Y el papel que yo cumplo en todo esto es que haya orden en sus cabezas y que intenten llegar a lo máximo en el mínimo tiempo posible. Vale, yo me llamo Víctor Garita Onandía, vengo del pueblo de Eva. Para mí pues es una cosa muy importante, ¿no?, lo de los entrenamientos, porque al final me hace llevar una rutina, una disciplina. Por otro lado me motiva mucho pues entrenar con personas como vosotros, ¿no?, que sois personas experimentadas, pues Imanol Jeregui en cuanto al lado técnico y Aitor Francesena en cuanto al lado psicológico. Ni Julen Susperregi naiz, 2018 honetan hasi naiz Gipuzkoako surf selekzioekin entrenatzen, eta honek abantaila handiak ekarri zit bai teknika landu deulako, bai fisikoa lantzen horion. Izena Mikel Ibai Kirolegi da, zarautzeko naiz da 16 urte askar. Selekzio nautia, nire ustez motivazio bada. Soy Caio Odriozola y vengo de Donosti. Estoy muy orgulloso de estar en la selección guipuzcoana. Es muy bueno poder venir a Zarautz y entrenar con Imanol y Aitor. Dan muy buenos consejos y en mi opinión se aprende mucho. Y creo que este año 2018-19 estamos haciendo un buen trabajo y aquí lo que manda son los resultados. Soy Xavier López, vengo de Donostia y bueno, en 2018 mis resultados han sido: en Espiño llegué a cuartos de 4, en Caparica pasé 2 rondas y en el circuito de Euskadi la última prueba quedé campeón. Neto González Txabarri naiz, Zumaiatik nator eta 11 urte dauzkat. Nire 2018ko resultatuak Zumaian Euskal Herriko kanpionatuan bigarren izan nintzen eta Zurdozen lehen. Gero Zarautzen Fortintzaia hasi nuen, Donosti Openen 3. gelditu nintzen eta Zurdozen lehen. Gero, Dromzertxan circuito guztia irabazi nuen. Hola, me llamo Hans, tengo 11 años y vengo de Donosti. Mi resultado de 2018, primero gané el circuito Bornholm Search y el circuito de España y fui campeón de España. Luego fui campeón de Euskadi, luego gané un par de campeonatos en Francia y luego campeón del circuito cántabro. Me llamo Daniel y soy de Donosti. Los logros de 2018 han sido 2 semifinales del Bornholm Search, tercer puesto en el campeonato de Guipúzcoa y me he clasificado por el último campeonato de plancha a Euskal Surf. Que mis objetivos, o incluso más que eso, yo los he cumplido. Por un lado he sido campeón de Guipúzcoa en categoría sub-16, he sido subcampeón de Guipúzcoa Open, he sido campeón de Euskadi Open y he sido campeón del circuito vasco junior. 2018an resultatu gorenak izan zian gazte zirkuituko sub-18ko txapelduna, Gipuzkoako sub-16en txapelduna,
Euskadiko Supermasiko hirugarrena. Este año he tenido unos buenos resultados en 2018. Gané 2 campeonatos en Francia, el circuito Group Search, quedé quinto de Europa. Azkenean, hemendik urte batzuta Euskal Herriko selekzio bat sortu nahi badeu eta mundu mailan imagen ona auki, kirolari onak edatea, hasi behar deu betikan gora. 2019an dakaten helburua hori da Europako Pro Juniorretan, hobetzea. Mi siguiente paso, ¿no?, sería pues, a nivel nacional y europeo mejorar mis resultados. En 2019 mis objetivos principales son quedar el top 15 de los Pro Junior y top 10 del circuito vasco. Los objetivos de 2019 son llegar a una final del Ground Search y ganar un Euskal Surf. Para 2019 tengo visto ganar esos campeonatos, hacer algún Pro Junior y hacer algún buen resultado en alguna categoría más o menos. Para el año que viene me gustaría quedar en la final del circuito Vasco Open y hacer algunos Pro Juniors. 2019 nire objektiboa da nire kanporato berdinak egitea eta hobio igual eta handien zirkuitua egitea.